Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda sobre matemática aplicada en la industria y la sociedad. Tenemos el agrado de contar con varios investigadores y personas que trabajan tanto en la academia como en empresas privadas. Por un lado tenemos a Gonzalo Pita, que es investigador y docente en la Johns Hopkins University en Baltimore, Estados Unidos. Juan Carlos de los Reyes, que es director de Modemat y profesor de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador. Carlos Pita trabaja en Jump, una empresa privada. Y por parte de Excapit, que es una startup cordobesa, tenemos a Matías Chunli y a María, se me fue el apellido, María, discúlpame. María Martínez. María Martínez Arraigada, ahí estamos, discúlpame María. Bueno, en primer lugar yo les voy a pedir, varias de las personas que tal vez estén mirando esta transmisión pueden haber visto ya las entrevistas, pero tal vez otros no. Así que en primer lugar les vamos a ir pidiendo que se presenten brevemente y nos cuenten cuál es su área de trabajo. Si querés empezar, Gonzalo. Sí, perdón. Hola, un gusto estar acá. Y sí, mi nombre es Gonzalo Pita. Me dedico al tema de modelado de riesgos naturales, digamos, la parte de la modelación de los campos de severidad de fenómenos naturales como los tornados, huracanes y terremotos, y bueno, y la influencia de eso en los sistemas sociotécnicos, socioeconómicos. Así que bueno, como dijiste, trabajo en Hopkins y también soy consultor senior del Banco Mundial. Así que en Washington, D.C., así que aplicamos, estos modelos se desarrollan y se aplican en problemas, digamos, reales a nivel de provincias, digamos, o incluso países enteros. Más o menos. Bien, muchas gracias. Juan Carlos de los Reyes, ¿querés comentar? Bueno, no, me presento, ¿no? Es que, Sí. bueno, en primer lugar es un gusto estar en esta sesión. Quería también felicitarles por el Congreso. Tuve la oportunidad de estar hoy en la sesión un rato de homenaje a Domingo. Y bueno, yo sé lo importante que es ese tema de poder organizar este tipo de eventos en casa, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos de los Reyes, yo soy director del Centro de Modelización Matemática y acá en Quito. El centro tiene 8 años de vida y básicamente tiene diversas áreas de aplicación, sobre todo relacionadas con lo que es la optimización matemática, tanto en lo que son modelos de biociencias, en modelos también relacionados con los fenómenos naturales, meteorología o vulcanismo, que es algo también muy activo acá. Y también se tiene una parte de optimización discreta y logística en el centro entre las actividades. Y bueno, en lo personal, mis áreas de investigación son la optimización en lo que es control óptimo, asimilación de datos y lo que es procesamiento de imágenes. Y nuestros proyectos básicamente en el centro, bueno, pues, estoy seguro que habrá la oportunidad de extenderse un poco en eso, pero están más que nada vinculados con otras instituciones estatales, institutos públicos de investigación y algo con empresa privada, aunque no demasiado en ese sentido. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Carlos, ¿quieres comentar algo de tu trabajo en Jam? Hola, sí. Estaba preguntándole el espacio, pero la barra espaciadora, pero no me funciona. Sí, bueno, trabajo en Jump. Lo que hacemos es comprar espacio publicitario en mercados electrónicos, digamos, en tiempo real. Son mercados con pequeñas transacciones que serán unas cientos de millones al día. O sea, son muchas y muy chiquitas. Trabajamos con campañas publicitarias para distintos clientes. O sea, como hay una cartera de clientes, con cada uno de ellos tenemos contratos. No todos los contratos son iguales, no todos establecen los mismos constraints, así que hay algunos
problemas ahí de optimización, en el sentido de maximizar algún objetivo puesto por esos contratos, sujeto a los constraints de esos contratos. Por otro lado, el optimizador funciona sobre información fundamentalmente, o sea, una caracterización estadística del mercado, así que también hay problemas de estimación bastante grandes. Y como que el nexo común entre los dos problemas es la optimización. En un caso será minimizar riesgos, muchas veces en modelos personalizados, digamos, customizados para empresas de máxima verosimilitud, y en el caso de la optimización económica, digamos, maximizar beneficio o alguna otra función objetivo relacionada. Así que sobre todo trabajo en problemas de optimización. Algunos son un poquito más combinatorios, hay que relajarlos de alguna manera, y otros son netamente convexos y más simples, digamos, desde ese punto de vista. Bien, muchas gracias. Bueno, María y Matías, no sé, ¿quieren comentar? ¿Quién comenta primero? Bueno, comienzo yo. Dale. Bueno, mi nombre es María de Los Ángeles, yo soy doctora en matemática, me recibí en el 2019 y en ese año empecé a trabajar en Excapi, que es una startup cordobesa que se dedica a los servicios financieros, ¿sí? A través del desarrollo de distintos perfiles para los clientes. Bueno, y trabajo junto con Matías, que es doctor en computación, y otros chicos, un magíster en finanzas y un doctor en física. Y bueno, trabajamos con distintos modelos matemáticos tratando de desarrollar métodos de algoritmos de trading. Básicamente eso. Así que, nada, no hay mucho más para decir. Bueno, muy bien. Nosotros, uno de los intereses que teníamos con Damián, y por eso, digamos, la idea era formar una mesa así un poco diversa, gente más relacionada con la academia y gente que está bien metida en el ámbito privado. Uno de los intereses que tiene Asamasi y que tiene este congreso en particular es intentar de mejorar los vínculos que hay entre la academia, lo que se puede hacer en las universidades y lo que se puede hacer en el ámbito privado y lo que se puede hacer en relación con los ámbitos estatales. Entonces, bueno, tal vez me parece a mí que Gonzalo, trabajar en Estados Unidos, a lo mejor tienen mucho más aceitado esto. Y tal vez nos puedes contar un poco, Gonzalo, esa experiencia y qué ves vos que tal vez falta en Latinoamérica, en particular, bueno, en Argentina. No sé si vos conocerás el caso de Ecuador, después lo puede contar un poco Juan Carlos. ¿Qué es lo que falta o hacia dónde deberíamos apuntar para mejorar esos vínculos? Bueno, es una pregunta bien complicada, ¿no? Muy interesante, de hecho, y posiblemente está bueno estas reuniones para hacer un brainstorming, ¿no? Y hablar de diferentes perspectivas. O sea, primero y principal, desde mi punto de vista, lo importante es identificar cuáles son los problemas en los que, digamos, que uno quiere atacar. En el caso mío, tiene que ver con la identificación del riesgo, la caracterización en la medida del riesgo natural, incluido también el cambio climático, y bueno, cómo eso impacta, por ejemplo, en diferentes aspectos de las sociedades. Por supuesto, la parte de la seguridad física, cuando pasa un terremoto, entonces eso es lo primero, pero eso también después tiene reverberaciones, digamos, a mediano, corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, en la economía, en la educación, en un montón de aspectos. Entonces, dados esos problemas que son de muy difícil de caracterización, porque son problemas no de sistemas cerrados, sino que son sistemas abiertos, entonces hay diferentes intereses, diferentes factores. Está la universidad, por un lado, que genera las personas que van a trabajar en esa línea, están los gobiernos, que son por supuesto, es el que maneja el encargado, pero también hay empresas de seguros que están interesadas en bueno, entender bien cuál es el riesgo al que está sujeto su portfolio.
las empresas privadas. Entonces, en algunos casos se dan, en Estados Unidos se dan interacciones muy interesantes en esta área que es la que yo conozco, por ejemplo, entre empresas privadas, el gobierno, ¿no? El gobierno nacional, los gobiernos estatales y las universidades. Entonces, digamos, esos actores no solamente aportan recursos necesariamente, sino también aportan problemas, lo cual es muy interesante porque siempre un investigador está buscando cuáles son los problemas en los cuales trabajar. Y por otro lado, dado que los problemas son de sistemas abiertos, es necesario trabajar de una forma multidisciplinaria, no por una cuestión filantrópica, sino porque es necesario atacar el problema de varias disciplinas, y ahí entra la parte privada, entran también las diferentes disciplinas, ¿no?, académicas, y también, de alguna forma, influyen las personas que están en el diseño y análisis de políticas públicas. Y al final el Congreso que aprobará o no. O sea que eso es medio como un pantallazo. Yo creo que es muy útil y es algo que está bueno pensar, ¿no? Posiblemente yo hace 15 años que no estoy en Argentina, pero cuando yo estaba no había esa unión tan, digamos, tan factible entre empresas privadas, por ejemplo, o el gobierno mismo y la academia, por lo menos en Córdoba, que es lo que yo conozco, no sé en Buenos Aires o en otros lugares. Entonces eso me parece que es excelente por la generación de recursos, por la generación de problemas, y también porque después esas mismas instituciones absorben a los investigadores que la academia genera, y siempre hay una simbiosis. Hay un caso que es muy interesante, perdón que me extienda un poquitito, pero cuando Ed Lorenz en MIT desarrolló la teoría del caos en los 60, él estaba trabajando en MIT, pero su colega, que también era que lo ayudó, Barry Saltzman, había terminado su doctorado en MIT y estaba trabajando en una empresa aseguradora que se llamaba Travelers. Y parte de su desarrollo de la teoría del caos la hizo en Travelers. Y se cuenta que Ed Lorenz viajó a Travelers y de ahí como que le hizo clic y salió. O sea, esa combinación entre privado y público fue muy útil en ese sentido. Así que bueno, sí, eso es más o menos mi observación. Bien, Juan Carlos, vos nos contabas en la entrevista algunas de las experiencias que tenían, sobre todo muy buenas a nivel de trabajo con el Estado, y más complicadas, como vos bien decís ahora, con trabajo con empresas. ¿Vos pensás que se podría llegar a lograr más o menos un equilibrio con eso? ¿Qué es lo que se necesita? Cambiar un poco la visión de las empresas y un poco la visión de la universidad en ese sentido. ¿Qué te parece? Bueno, creo que es la pregunta del millón, ¿no? Si la resolvemos ahora, creo que avanzamos muchísimo, pero sí creo que depende mucho del estado de desarrollo del lugar en el cual se está y el contexto del lugar en el cual se está. Nosotros, por ejemplo, en este país no tuvimos una discusión acerca del desarrollo científico-tecnológico en los 70, una discusión rica como hubo en otros países del Cono Sur. No hubo una iniciativa del Estado como para llevar adelante ese tipo de actividades. Entonces, somos un poco huérfanos de esa discusión. Y en ese sentido hemos pataleado nosotros en lo concreto, en la parte matemática, hemos pataleado mucho. Yo les puedo contar, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar, mi carrera se llamaba Ingeniería Matemática, se llama Ingeniería Matemática, y había una mención que era Ingeniería Matemática básicamente para eso, para problemas de ingeniería y de desarrollo y diseño ingenieril. Y este país no se destaca por eso. Entonces era una apuesta en ese momento de la universidad en una de estas ramas como para desarrollar la matemática que en verdad no iba a tener una salida en el mercado en ese sentido. Entonces a veces hay esas apuestas que son complicadas. Sin embargo, hubo una que lo mencionaba también en la entrevista, que fue esa apuesta por la ingeniería matemática aplicada a las finanzas. Bueno, aquí tenemos también justo un panel en el cual eso se puede debatir bastante de lo que escuché. Y eso ha tenido mucho éxito en el país, ¿no? Entonces, tenemos muchos matemáticos salidos de la universidad que tienen empleos buenos de liderazgo
en las empresas bancarias o de seguridad. Y eso ha permitido que tenga otra proyección, en el caso concreto de la matemática en el país. El reto creo que es ir jalando de a poco, ir llevando de a poco a esas empresas a que se vaya sofisticando cada vez más todos los servicios que se requieren. Entonces, siempre es una apuesta y es complicada. Ahorita nosotros tenemos eso de base. Entonces, hay profesionales de la matemática empleados, pero a nosotros nos cuesta, y es lo que mencionaba, por ejemplo, convencer a la empresa privada, sea financiera o no, de la necesidad de invertir, por ejemplo, en una beca de un estudiante de maestría o de doctorado para tener un producto que tenga algo más de sofisticación. Entonces, ese trabajo está por hacerse, se lo tiene que llevar de la mano, ¿no es cierto? Porque si es que no, las empresas tampoco ven un beneficio concreto y no se puede tener salida para profesionales de otro nivel. Y eso, más aún todavía en los proyectos de investigación un poco más sofisticados, donde uno dice, bueno, ¿qué me importa la metodología que desarrollen si yo lo puedo resolver comprando un software? Que eso nos pasa permanentemente, ¿no? Que te dicen, no, pero compro y ya está. Porque no se entiende toda la dificultad que tienen los procesos en concreto de modelización y ese detalle que hay que cuidar, ¿no? Hablaba del contexto también y sí quisiera toparlo porque a veces en América Latina y en el Ecuador pasa eso, yo creo que en Argentina un poco también. El contexto político también marca sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lamentablemente no hay condiciones de tanta estabilidad como para poder apostar a algo a largo plazo. Eh, y nos toca ver, por ejemplo, si es que se tiene un gobierno de un tinte o de otro tinte, toca apostar por cosas diferentes, hay iniciativas diferentes. No sé, ahorita, por ejemplo, nosotros, digo, como país, elegimos un banquero, no fui yo, pero elegimos un banquero como presidente. Y eso marca una discusión también sobre cómo se va a insertar la matemática en estos 4 años en todas las actividades que se hagan. Entonces ya sabemos que no va a haber una política estatal de desarrollo de la ciencia o de auspicio, pero quizás la empresa privada sí tenga la oportunidad, sobre todo siendo un banquero y volviendo al tema de los servicios financieros, sea algo que se pueda posicionar. Pero es un ejercicio muy complicado y muy trabajoso, pero que es imprescindible en nuestros países, ¿no? Ir convenciendo de a poco, y nos ha tomado 30 años para que los bancos ya consideren que emplear matemáticos es algo natural para el tema de análisis de riesgos. Y es muy lento el desarrollo, pero no queda otra que tratar de vincularse y convencer de todas las posibilidades que se tienen, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Damián, ¿vos querías hacer una pregunta? No, las voy a dejar para el final. Bien. Haré todas juntas. Bueno, Carlos, vos que estás trabajando en el ámbito privado, ¿cómo ves las posibilidades a lo mejor de que las empresas donde vos trabajás o has trabajado tengan vinculación con las universidades, con los centros de investigación? Tal vez, como decía Juan Carlos, a partir de la realización o la codirección de algún estudiante de doctorado, algo así. Mira, no es un problema en el que haya pensado mucho, pero yo trabajo fundamentalmente con gente que viene de varias disciplinas, que suelen ser economía, matemática y física, y algunas ingenierías. Y la verdad es que si bien por ahí la idea de mostrar publicidad no es como muy atractiva como objetivo, la problemática que abre es, o sea, presenta oportunidades para aplicar herramientas matemáticas bastante sofisticadas y volver por ahí cuestiones que son abstractas cuando uno las aprende en su formación académica, volver las cuestiones del día a día que se hacen naturales, ¿no? Como una segunda naturaleza. Y creo que hay bueno, otra cosa que también se nos da bastante oportunidad de investigar y de participar en conferencias y publicar. Ahí el límite no es tanto por ahí la motivación que tiene la empresa para hacer eso, que es bastante alta, digamos. O sea, tiene incentivos para hacer eso porque en general es como promocionarse para la empresa, sino el tiempo muchas veces, ¿no? Las actividades del día a día no dan lugar
a veces o sea, tiene que tener una decisión deliberada la empresa y reservar recursos para eso, y no siempre lo puede hacer, pero de vez en cuando se hace. Y bueno, medio como en todo este contexto que describo, creo que hay oportunidades para hacer trabajos definitivamente de tesis de licenciatura o de posgrado. Hay algunos de mis compañeros que lo han hecho, pero que yo sepa, no hay como un diálogo entre la empresa y la universidad. Por ejemplo, participamos muchas veces en actividades universitarias, ahora está la ESI, la Escuela de Ciencias Informáticas en Exactas, y tenemos algunas charlas ahí, exposiciones, y participamos en conferencias así, internacionales, en KDD alguna vez presentamos también, pero sacando eso no sé, tampoco creo que sea como el ámbito, digo, por la temática en sí, no sé cuánto interés social tienes, como decía, es mostrar publicidad, en ese sentido no es muy atractivo por ahí para la academia. No sé, por ahí sí para lo que decía, para tener algún tesista, o creo que la gente que viene muchas veces se lo toma como si estuviera haciendo una especie de pasantía, o sea, aprenden unas cuantas cosas, adquieren unas cuantas habilidades y después en general vuelven a la academia, sobre todo si vienen, por ejemplo, de física o de matemática. Los que vienen de ciencia de la computación por ahí no tanto, pero es como una especie de residencia que hacen en esos años y después siguen en la academia, pero como una colaboración así más directa o una especie de subsidio a una actividad conjunta entre el sector académico acá y la parte privada, no lo veo tan claro. Pero la conexión es fluida, de todos modos, aunque sea más informal. Bueno, no sé, eso improvisando un poco, porque como dije, nunca pensé No, está bien. Bueno, cosas, pero es la idea, es un poco que cada uno cuente su visión y desde el lugar donde está, qué es lo que puede aportar. No sé si María y Chun, ustedes en la startup donde están, ¿cómo existe esa vinculación? ¿Cómo se ha dado? Voy yo. Dale. Creo que un problema que existe a veces cuando uno quiere colaborar entre una empresa y la universidad es que la empresa ni ella misma sabe qué problema está resolviendo, y entonces a veces el matemático espera una formalización y básicamente cuando tuvimos en algún momento alguna interacción, ¿cuál es tu problema? Y queremos algo que nos haga ganar plata. ¿Y cómo lo hacemos? No sabemos, y ellos tampoco saben, ¿no? Entonces, creo que la primera gran dificultad es, como dijo uno de los panelistas antes, es tener un problema bien formalizado, ¿ok? Y eso en la industria a veces es difícil de hacerlo. Otro problema grande que hay son los tiempos. Los tiempos de la academia no son los tiempos de la industria. Entonces, en general, los académicos son como más relajados, ¿ok? Y siempre por la burocracia, por esto, por lo otro, te patean. Es como siempre, ¿no? Uno llega al deadline, el último día, escribiendo el paper, la demostración, y nada, mete todo en el fondo, en el apéndice, y no sabe cómo está. Lo mismo pasa cuando uno interactúa con la industria, imagino yo, ¿no? Digamos, uno siempre está con mil cosas, trata de acomodarse lo mejor posible, nunca llega a nada, y en general los tiempos de la industria son bastante concretos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con sprints de 2 semanas, 3 semanas, y en función de lo que se hace en 2, 3 semanas, definimos lo que vamos a hacer en las próximas 2, 3 semanas. Entonces, nada, ese sprint cortito, que a veces los objetivos son bastante chiquitos, es lo que nos permite avanzar y pivotear, decir, bueno, hoy hacemos A, tiramos A, pasamos a hacer B, y a veces con la academia lo que pasa es que planteás, decís, nos juntamos de acá 3 meses, no se hizo nada, nos juntamos de acá 3 meses, se hizo algo, pero lo que se hizo no era lo que pensaba la industria que era lo que había que hacer. Pasan 3 meses más, recién más o menos se llega a algo que podría llegar a funcionar, pero después hay que llevarlo a producción. A producción significa que realmente ande y que aporte valor. Y cuando uno quiere hacer eso, no es implementable porque la solución es muy difícil, ¿está? O a veces cuando lo pones a andar, el modelo que vos pensaste
suponía A, B y C, y como decía también otro panelista, los sistemas son abiertos y A, B y C sí están, pero también está C, D, E, F, G, H, I, J, y a veces se corta la luz y no tenés datos para procesar una solución. Entonces ahí está la complicación, ¿no? Digamos. Nosotros tenemos un algoritmo que hace trading y que me levanto en la mañana y lo que hago es mirar si tradeó o no tradeó, si se ejecutó la acción o no, qué pasó. Entonces a veces ese día a día también es complicado. Y también conocer el contexto donde se está trabajando, ¿no? Una cosa es el modelo abstracto y otra cosa es la realidad real, ¿no? A veces uno en algoritmos de trading tira su modelo, lo ve un año andando y dice, uy, agarré la inversión inicial y la multipliqué por 5, soy un genio. Después pone a andar ese modelo a andar, pasa un día, no ganó nada, pasó otro día, no ganó nada, pasó un mes y no ganó nada. Entonces uno, ¿cómo espera 11 meses más para que realmente el algoritmo de trading te multiplique la ganancia por 5 cuando ya perdiste el 50% de lo que invertiste? Entonces también ahí hay complicaciones, ¿no? Eso, pasar del modelo a aguantar los trapos a la hora de ver ese modelo andando. Entonces también ahí hay complicaciones. Una Bien, pregunta. Gonzalo. O sea, yo pienso que también una cuestión es decir, bueno, plantearse, ¿de quién estamos hablando? ¿Los estudiantes que queremos que hagan cuando terminen la carrera de doctorado? ¿Conseguir trabajo en una empresa, por ejemplo? Si esa es la cuestión, hay una línea. Ahora, si uno dice cómo insertar la matemática, la física, la ingeniería en trabajar en problemas X, digamos, esa es a lo mejor otra cuestión, porque evidentemente siempre hay un tiempo que uno tiene que acostumbrarse a cualquier trabajo, por más experto que sea. Uno tiene que ganarla, digamos, conocer la naturaleza de la empresa, el ambiente, la atmósfera, etcétera, etcétera. Ahora, la verdad es que existe una gran resistencia, por lo menos en Estados Unidos, a contratar gente con doctorados en algunas empresas. ¿Por qué? Y porque nos dicen que nosotros venimos con la mente bien así. Si el problema no tiene esta forma, uno no quiere trabajar. Ese es, digamos, el mal concepto que uno genera, ¿no? Que a lo mejor lo generamos nosotros mismos. Pero existe cierta. Ahora, yo creo que, digamos, dependiendo de la pregunta que uno quiera responder, si es la inserción de un estudiante, eso es una cuestión. Ahora, yo creo que, por lo menos lo que hacen en otros países, tienen una política muy agresiva de insertar a sus estudiantes de primer año, de segundo año, de tercer año, en congresos internacionales, en pasantías en otros centros de investigación, a lo mejor pasantías cortas en algunas oficinas del Estado o lo que fuera, ¿no? En algunos lugares, incluso acá en Estados Unidos. Hay mucho de eso, muchos otros países lo hacen. De manera que ahí a lo mejor tiene que también involucrarse no solamente el estudiante, sino se tiene que involucrar su equipo de investigación, específicamente el investigador principal tiene que estar mentalizado en esa dirección si es lo que la persona quiere. Yo he tenido mucho en el Banco Mundial estadías de chicos, por ejemplo, de Francia, de Inglaterra, porque parte de su carrera es tener estadías de 6 meses en el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, los chicos vienen, trabajan en problemas al principio que son simples, después son un poquitito más complicados y se tiene una gran exposición a los problemas y no solamente los problemas, hacen un network, conocen gente que los va a ayudar a ver otras perspectivas, otras colegas de investigación y todo eso. Yo creo que en la Argentina, lo que yo he visto por lo menos, es que no está tan desarrollado como en otros países, es decir, de insertar constantemente estudiantes para que vayan y que se expongan a otras cosas, otros grupos de investigación. Entonces, eso a lo mejor es una cuestión. Ahora, dicho eso, y lo hago cortito, en el grupo que yo formo parte, Raíces del Noreste de Estados Unidos, que el director es Horacio Rothstein, nos juntamos periódicamente para hacer brainstorming y ver cómo generar puentes entre los que estamos acá y si yo conozco de oportunidades para estudiantes que pueden venir a Hopkins o a alguna otra universidad, conectar con gente de allá. No es fácil. Esa es la pura verdad. A veces uno encuentra resistencia del otro lado, de manera que es bueno, este congreso me parece una oportunidad excelente para empezar a charlar y ver qué problemas en común tenemos, cuáles son los intereses
Y lo que a mí me interesa básicamente es cómo usar todos estos métodos de alguna forma para reducir el sufrimiento en algunas, en provincias, en poblaciones. Eso es lo que a mí me... Y usamos matemática simple, matemática compleja a veces, pero el objetivo es aquel. Usamos la matemática que nos haga falta para resolver el problema. Básicamente, no es que tenemos que modificar el problema para que sea abordable solamente con una matemática muy compleja e interesante. No. A veces, si salvar o qué sé yo, el daño en un lugar, tenés que usar una cosa muy simple y bueno, bienvenido sea. Después uno tiene tiempo de hacer investigación, escribir los papers, pero hay que ser flexible y eso también te lo dan las colaboraciones. Tiene que empezar, digamos, de cuando el chico es bebé en el doctorado, digamos, o la maestría. Y también en gran parte es responsabilidad del director, del grupo. Disculpen, en relación a una pregunta que están haciendo por el chat, si es que creen que los organismos de ciencia y técnica deberían fomentar e intentar buscar que se logre esta vinculación entre empresas y los científicos. Yo no sé si contestando estrictamente eso, pero también comentando sobre los últimos como panelistas que opinaron. Creo que si hay un buen punto es este de que cuando uno viene de afuera tiene que desarrollar, tiene que pasar un tiempo dentro de la empresa, porque generalmente hay como un know-how que tiene que adquirir y eso lleva tiempo, por lo menos si quiere encarar problemas de cierta envergadura, y a veces pensar que uno va a estar unos meses en una empresa y con eso hacer una tesis, o sea, puede ser, pero realmente la empresa tiene que formalizar, definir bien el problema para esa persona y entregárselo formalizado como servido en bandeja, y eso en general no es algo para que una empresa tenga recursos o tenga la capacidad de hacer. En general uno se tiene que encargar de la formalización de ese problema, tiene que empezar desde el principio, por decir así, ¿no? Entonces lleva tiempo muchas veces. En ese sentido creo que sí hay un límite. Y después, con respecto a si hace falta, por lo menos en el área donde estoy yo, ¿no? Si hace falta como incentivar más con una interacción entre, o la participación de gente que viene de la academia en la industria, yo creo que eso ahí lo está haciendo básicamente el mercado, porque nosotros todo el tiempo hay como una alta rotación de estudiantes que vienen de todas estas disciplinas, pero en este área, ¿no? Que quizás también en trading pasa un poco, no sé, como que se da medio naturalmente. No es un vínculo formal, no es algo planificado o que venga de un plan más centralizado, estatal, pero se da, por lo menos en el área. Eso lo veo, pero bueno, hay esos límites, ¿no? Esos límites y también se relaciona un poco con el comentario que se hizo hace un rato sobre los tiempos de la academia y los tiempos de la industria. O sea, uno no puede esperar entrar a la industria y trabajar como al mismo ritmo, en el sentido de como parar mucho la pelota y pensar el problema. A veces se puede, a veces no, a veces hay que hacerlo porque es la única forma de llegar a una solución, pero en general, sobre todo en una startup o casi startup, es muy difícil hacer eso. Muy difícil, hay muchas presiones de competencia en el mercado, interna. Sí, bueno, no. Bien, Juan Carlos, vos querías ir comentar algo también. Sí, gracias, Lisandro. Bueno, creo que lo que decía Matías es como clave, ¿no? Los tiempos son diversos, ¿no? El tiempo de la investigación básica y de la investigación aplicada, que me parece que es la dicotomía esencial en este contexto, más allá de si es empresa privada o es algún instituto público de investigación, son dos dinámicas diferentes. A nosotros, por ejemplo, nos ha llevado a tener un trabajo mucho más cercano con otros institutos públicos de investigación, porque podemos básicamente acoplarnos en esa temporalidad, que quizás no es el caso con ciertas empresas privadas. Ahora, yo sí creo, por ejemplo, que ahí sí hay un papel de política pública importante, y es el hecho de, por ejemplo, incentivar justamente proyectos en los cuales se pueda dar ese acople, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora acá hay algunas iniciativas de proyectos en los cuales la empresa pone el 50% y el Estado pone el otro 50%,
para que se vincule la empresa con la universidad para trabajar sobre ciertos problemas. No es el espacio más cómodo ni para la universidad ni para la empresa, porque a los unos les toca acelerarse y a los otros les toca retrasarse un poco, pero en todo caso hay una posibilidad de conversar en ese sentido y hay una política pública de auspicio a ese tipo de espacios. Eso yo creo que sí es importante, justamente reconociendo que son dos dinámicas, ¿no? La investigación básica es fundamentalmente una investigación apoyada por el Estado, mientras que la investigación aplicada puede ser asumida por la empresa privada, y ese diálogo hay que fomentarlo de alguna manera, ¿no? Acá hay una pregunta que tiene que ver justamente con ese diálogo, el lenguaje que habla cada parte, que casi plantea que no es el mismo. Y de nuevo no quiero como extrapolar demasiado fuera del área donde trabajo, pero creo que la distinción se va haciendo bastante borrosa, por lo menos creo que algunas industrias, la problemática que encaran ya tiene un nivel de sofisticación que no permite esa separación tan, o sea, una cosa es lo que la empresa puede decir para afuera, el lenguaje de negocio, cosa para afuera, pero internamente es medio borroso todo eso. Yo, por lo menos trabajo con gente que viene recién salida de universidad o que está haciendo posgrados al mismo tiempo y más, y el lenguaje que usamos es el mismo lenguaje que vamos a usar en una actividad académica, digamos, no es tan diferente. Obviamente creo que la diferencia viene más por las presiones, los tiempos y otras cosas, no tanto por la temática o el enfoque, digamos. Eso creo que somos todos del mismo palo, digamos. Nos ponemos el sombrero de la empresa o el sombrero académico, pero no, ahí no lo veo tan tajante eso. Pero puede ser que en otras industrias todavía sea así, digamos. Un comentario. Acá en Estados Unidos hay un comercio muy fluido entre las universidades y algunas empresas. Algunas empresas muy sofisticadas, por ejemplo, que son contratistas del ejército o del Departamento de Defensa. Entonces, ahí ahí tiene investigación de punta, y son contratistas, ¿no? O sea, como que, pero, a ver, la empresa no solamente, estamos hablando mucho de empresas, me parece, porque, bueno, si esa es la línea, el núcleo, a ver, la comunicación entre la universidad y las empresas hay que cultivarlo, hay que hacerlo, lleva tiempo, pero se pueden establecer, ¿no? Acá se hace mucho. Por otra parte, hay universidades o centros de investigación que se presentan como empresas a competir en proyectos, por ejemplo, que abre el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso lleva a que los grupos de investigación tengan que pensar como grupos económicos, ¿no? O sea, tienen que competir contra otros grupos, tienen que buscar varios equipos. Lo interesante es que muchos problemas yo lo sé esto, porque muchos problemas complejos en la Argentina se abren la licitación y se presentan un montón de grupos internacionales y a veces se presentan pocos equipos argentinos. Hacen falta matemáticos, científicos, ¿y por qué no se? Y a veces, tristemente digo, se ganan los equipos internacionales. Y hay gente muy con doctorados y todo para avanzar en eso, porque a veces requiere que el académico, y estoy pensando el director de un centro de investigación, salga de su zona de confort y se transforme en un ejecutivo. O sea, se transforma en una empresa, en una persona que busca negocios, busca entradas de dinero para financiar sus proyectos, para pagarle un poco más a sus estudiantes y para generar ese vínculo con la empresa. Pero eso también se ha hecho mucho. Hay, por ejemplo, en España hay universidades que han tornado algunos centros de investigación en empresas que están buscando proyectos constantemente en Washington o en otros países, en otras ciudades. Ahora, lo interesante es que en la sociedad, me parece a mí, los problemas no siempre vienen, como decía Juan Carlos, enlatados. Hay muchos problemas en riesgo que son problemas abiertos, o sea, tienen un efecto dominó que uno tiene que formularlo, ¿entendés? Y se hacen equipos multidisciplinarios. En la Argentina hay muchos problemas, por ejemplo, sabemos, ¿no? De efecto de las inundaciones, problemas de pobreza. ¿Cómo nosotros podemos generar ideas en equipo y proponer ideas, no esperar que nos vengan a tocar la puerta
sino nosotros agresivamente a lo mejor a armar esos proyectos y presentarlos. Eso también hace que uno salga de la zona de confort, pero uno se está transformando de alguna forma en un agente más involucrado en la sociedad, ¿no? Con las herramientas que uno tiene. Bien, entre las preguntas ahí se dice Horacio Rossi, los problemas que tiene esta vinculación, interacción, es un problema cultural. Dice que muchas veces los académicos ven la industria con buenos ojos. ¿Ustedes piensan que es así? Creo que una cosa que pasa a veces es que uno escucha el problema y la primera cosa que le surge a uno es pensar que es fácil. ¿Está? No sé si me explico. Y a veces las soluciones que se plantean, en principio también tienen que ser fáciles porque tienen que ser fácilmente implementables. Y por eso a veces también hay como estos problemas de tiempos, ¿ok? A veces lo que soluciona un problema es un if. ¿Ok? Uno ve un montón de cosas, esto, lo otro, lo otro, lo otro, y después pone, bueno, si es negativo, no compres. Y no es mucho más, ¿no? Y la pregunta es cómo, el problema es que después para llegar a esa condición, de que es un solo if, con una sola condición, viendo una sola variable, uno pasa y da muchas vueltas. Entonces, nada, esto con respecto a lo que, digamos, un aprendizaje que yo tengo es que las cosas complejas no escalan. ¿Ok? El crecimiento exponencial de los sistemas es una verdad. Entonces, si tu sistema, tu modelo tiene 5 variables y vos realmente no entendés qué pasa adentro, dejando de lado, ¿no?, las redes neuronales y todas esas cosas que son problemas quizás más cerrados, que sí, son complejos los sistemas, sí, pero vos sabés que te tiene que dar A, B o C. Pero en realidad cuando uno no tiene los problemas tan cerrados y tiene que hacer cosas complejas y no puede apoyarse en cosas automatizadas, si es complejo no escala. Y a veces uno se desilusiona, ¿no? Porque dice, tanto estudié para hacer esto que es un if, y a veces sí, es así, digamos. Pero lo simple si escala, es implementable y se puede llevar rápido a la práctica. Yo no entendí muy bien si ahí la idea es que quién ve a quién con malos o buenos ojos, pero puede ser que haya un poquito para ambos lados a veces, pero en general, por lo menos y en relación a lo que dije hace un rato, es como muy fluido ese intercambio, digamos, pero se da espontáneamente, no es parte de ningún plan. Creo que por ahí una de las cosas, una de las razones por la que esto ocurre es que como decía, trabajo con gente que viene de economía, de física, de computación, de matemática, y muchas veces la empresa quiere a alguien con formación sólida, con formación académica, y el académico quiere por ahí como curtirse en un ambiente más multidisciplinario, sobre todo en la parte de computación, en la parte de matemática, digamos que hoy está en la base de todo, es como inevitable terminar en algo de eso. Y en la parte estadística, ¿no? Entonces, el que viene por ahí de física está muy interesado en aprender, por ahí a programar, y hasta a veces les resultan como súper atractivos, excitantes los rudimentos de programación. Uno dice, bueno, esta persona tiene una formación como superior, digamos, para dedicarse a esto, pero es lo que no sabe y es lo que quiere hacer. Entonces, como los problemas son realmente multidisciplinarios, digamos, no es una frase hecha, son, es como que el que mejor los aborda es el que más conoce de todas las áreas que hacen falta para entender el problema. Porque, bueno, establecer el diálogo entre personas que vienen de como de ambientes muy separados y no tienen nada en común es muy difícil. Entonces, la persona que concentra más aspectos del problema generalmente es la más solvente. Entonces, como que todos están un poco, la industria está buscando una cosa en el académico está buscando algo en la industria que no tiene la academia. Por ahí eso es un problema de la academia, digamos, que no está formando perfiles un poco más, no sé si decir generalista, tampoco, que creo que saber un poquito de todo tampoco es tan bueno, digamos, pero perfiles por ahí que estén especializados en algo, pero que conozcan un poco las otras patas, digamos, lo que pueden encontrar después en
en un problema real, ¿no? Bien, en definitiva tenemos un problema de optimización multiobjetivo, ¿no? Hay que tratar de encontrar ahí algún equilibrio, una frontera Pareto y que nos sirva a todos, ¿no? Es bastante difícil. Me parece que la cuestión que puede llegar a darnos algún avance es que tengamos todos un poco claro qué es lo que buscamos y hasta cuánto estamos dispuestos a, como decía Gonzalo, salir del lugar de confort, de seguridad en que estamos, ¿no? No sé qué piensan de eso, digamos. ¿Qué podría, por ejemplo, desde el punto de vista de las universidades, de un centro de investigación como Modemat, uno, qué necesitaría para poder decir, bueno, sí, esta vinculación conviene y la puedo hacer? Sí, yo un poco quería acotar algo antes también, antes de responder a lo tuyo, porque yo creo que también tenemos que verlo transitado. Sí, somos muy críticos, sí hay mucho por hacer, pero creo que si es que vemos el panorama de América Latina hace 20 años en lo que es matemática, porque creo que estamos un poco en ese contexto, ¿no es cierto? No somos ingenieros en sí, sino que es la matemática la que de alguna forma nos convoca. Y básicamente el panorama era desolador con respecto a la matemática aplicada. Entonces no había muchas relaciones con la industria, era más que nada se hacía álgebra, se hacía topología, y hay un tránsito importante de las aplicaciones de la matemática en las últimas décadas, y eso creo que de alguna forma hemos seguido un camino que no es tan malo, ¿no? Que lo hemos transitado y que lo podemos seguir transitando. Y hoy por hoy, bueno, obviamente las aplicaciones en lo que es el aprendizaje de máquinas, los algoritmos, las mismas redes neuronales, nos presentan otro tipo de retos. Como yo, en el caso concreto del Modemat, por ejemplo, yo lo que les comentaba en esa entrevista es que justamente a nosotros somos un poco selectivos con las colaboraciones que tenemos porque nuestra razón de ser es producir conocimiento. Es así, es nuestro objetivo. Dices que nosotros tenemos un problema por resolver o viene alguien con un problema por resolver que no implica generación de conocimiento, no lo aceptamos. Y es porque justamente nuestra razón de ser es esa. Y no es la investigación para resolver problemas puntuales de una empresa o de un instituto público, sino generar conocimiento. Y es justamente ahí donde empiezan las discrepancias y donde empiezan los tiempos y de alguna forma todas esas discrepancias de tiempos también tienen que ser resueltos con canales de comunicación adecuados, que sean impulsados por el Estado, por la empresa privada, no importa, pero es más básicamente cómo lo vemos nosotros o cómo se da en nuestro caso, ¿no? Bueno, acá que aclaran que el punto era que los académicos ven la vinculación con malos ojos. Entonces, ahí no pretendo que eso tenga más alcance que algo anecdótico, ¿no? Pero yo estudié en exactas y estudié en económicas, en la UBA, ¿no? Yo recuerdo que en mis años de exactas esa vinculación estaba, no sé si decir por los académicos, pero por los estudiantes y por el centro estudiante estaba, o sea, vista de una manera mucho más negativa que por ahí en económicas. Entonces se ve como algo más natural. Hay un problema también que es más, ya rozando más lo político, lo ideológico, y es un terreno medio resbaladizo. Yo creo que o sea, el miedo siempre es que el sector privado termine capturando los proyectos, digamos, y usando a los estudiantes como pasantes y por ahí en actividades que no aportan demasiado a la formación, como que la universidad no se convierta en un puro negocio, digamos. Puede ser. Ahí no voy a dar ninguna opinión, porque no tengo ninguna opinión muy fuerte. Pero sí, eso pasaba. Ahora, creo que lo que dije antes, que la industria, o por lo menos parte de la industria, están necesitando formaciones como ya tan sofisticadas que a veces es un poco gris la frontera entre hacer una tesis de licenciatura o trabajar en una empresa, digamos, en el sentido que
sí, hay diferencias, ya las hablamos bastante, creo, pero la problemática como no está tan diluido, no está tan rebajado, digamos, el problema que hay que resolver en la industria con respecto al que hay que resolver en la academia, por lo menos a un nivel de grado, creo. Sí, Gonzalo. Perdón, los problemas con los que yo trabajo son un poco diferentes. Por ejemplo, en la Argentina, en promedio se pierde más o menos, creo, 1% del Producto Bruto Interno por desastres naturales. 1%. Es una cantidad increíble de plata. Ahora, si viene un evento severo, una inundación tremenda como las que vienen en el norte, bueno, puede comerle a lo mejor 1 o 2 Productos Bruto Interno a una provincia. O sea, los tira para atrás 2 años. ¿Qué podemos hacer nosotros como científicos, matemáticos, ingenieros para evitar eso? Opción 1 es decir, bueno, el gobierno tiene que hacer ABC. Ok, el gobierno hace lo que puede. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo pienso que en Argentina específicamente hay muchas posibilidades de colaborar, hay una fuente rica de problemas para la academia, para multidisciplinario, economía, matemática, física, ciencia de la atmósfera, que se pueden aplicar y eso tiene un impacto directo. Por ejemplo, la exportación de conocimiento de la Argentina anual es del 10% del PBI más o menos, creo. Bueno, pero como te digo, una inundación puede ser 2 años, o sea, el 200%. Ahora, quiere decir que las cuestiones de escala a veces son importantes y creo que estos equipos hay un montón de posibilidades. Ahí lo que dice Horacio en el chat, dice que la falla conceptual, que no podemos forzar el problema a la solución que tenemos, es absolutamente cierto, porque el problema es como proteo, se va mutando, ¿no? Y yo creo, te digo, por ejemplo, nosotros hace poquito hicimos así rápido un proyecto para caracterizar el terremoto de San Juan de enero. Salió lindo con estudiantes, chicos, de todo rápido. Hace falta, por ejemplo, caracterización de inundaciones, del riesgo, caracterización de tormentas severas. En Ecuador una vez estuve medio participando así medio tangencialmente, pero en terremoto, en la ciudad de Cuenca, ¿no? En los países de Sudamérica hay muchísima posibilidad de usar colaboraciones y no solamente usar, sino darle tema a los chicos que hacen el doctorado o la maestría para que empiecen ya de ahí a trabajar con esos problemas. No son problemas que a lo mejor están acostumbrados a hacer en las carreras tradicionales, que uno resuelve un problemita, la ecuación, graficás, lo pones, ya está. Hay una gran incertidumbre, tiene que usar métodos Monte Carlo, Bootstrap, Lightning Hypercube, cualquier cosa, y uno tiene que ver como el mecánico. Es decir, tengo un problema en el auto, es este el problema. Bueno, ¿qué herramienta voy a usar? Entonces hay un panel de herramientas y va a usar la que mejor le convenga, ¿no? Yo creo que el tema de los desastres naturales y el impacto que tiene en la vida de la Argentina, también del Ecuador y en estos lugares, de todos los lugares de Sudamérica y en el mundo, hay un montón de posibilidades. En Argentina hay mucho por hacer. Tenemos que charlar, hablar, y esto me parece fantástico. Uno puede usar matemáticas supercomputadoras, puede usar para cambio climático, por ejemplo, para modelaciones. Yo sé que en Buenos Aires están haciendo un muy buen trabajo. Hay mucho por hacer ahí y creo que eso es como para pensar para los directores de doctorado en todas las facultades, para los estudiantes mismos. El estudiante también tiene que moverse, tiene que contactarse con otros estudiantes, tiene que preguntar qué está pasando, tiene que ver qué es lo que quiere hacer de su vida, básicamente. Y si eso es lo que decide en esas líneas que yo, digamos, hay muchas oportunidades. Pero bueno, es obligación también. Hay otros desafíos muy importantes que tienen que ver con el sueldo que se le paga a los estudiantes de doctorado, que a veces no son competitivos con lo que se le paga a un profesional. Ese es un tema también que es importante para retener a buenos estudiantes motivados, que cobran, digamos, que pueden estar cobrando mucho menos que un profesional entry level, ¿entendés? Hay problemas más mundanos que resolver para retener y para generar un semillero, porque esto requiere generaciones, varias generaciones, pero el resultado es muy algo que a uno lo llena, no me sale la palabra.
Y eso a lo mejor hay que decirle a los estudiantes, ¿no? Así que bueno, creo que hay mucho para trabajar ahí. Una pregunta, Pablo Tito está preguntando, esos datos de exportación de conocimiento, ¿de dónde se pueden obtener? ¿Dónde los has obtenido? Eso lo escuché a un economista, no me acuerdo si era Gertrude, ¿no? ¿Quién era? No sé si era Frankel o Levi Yakin, sí, que habían dado una entrevista hace poco que dijo él eso. Así que esa es la fuente Está bien, mía. Tendría por ahí. sí. Sí, no, está bien, perfecto. Gonzalo, vos ahí mencionás estas problemáticas que tienen que ver con desastres naturales. Creo que por ahí es un poco más claro que como el costo-beneficio a nivel social ahí como da positivo, en un sentido que es un problema que por ahí vale la pena considerar en la esfera pública, pero por ahí hay otras industrias donde trabajo yo donde eso es un poco más discutible, pero sin embargo como hay incentivos muy fuertes financieros, económicos para que atraen a los estudiantes o a los académicos, y también intelectuales, porque la problemática es interesante. Entonces, creo que esos problemas son un poco, quizás el aporte que pueda hacer la industria viene más por un complemento a la formación del académico o incluso un subsidio a la academia porque pagan salarios altos, no algo deliberado, pero algo que se da, que también se puede ver al revés, ¿no? Como sacar gente de la academia y llevarlo al sector privado, pero muchas veces esa gente vuelve a la academia y tiene un buen pasar, digamos, por haber hecho eso. Pero la problemática que hay por ahí en esas áreas no es tan justificable. Creo que son dos problemas distintos y uno es mucho más fácil de ver. Se tendría que fomentar esto desde el área pública y en otro es un poco, entra más en esa línea que planteaba antes, donde hay ese miedo de que el negocio termine capturando la academia. Creo que hay una línea ahí. ¿Puedo comentar algo? Creo que también es importante, ¿no? Para la gente que esté escuchando, entender si quiere hacer matemática aplicada desde dentro de una institución o si quiere hacer matemática aplicada como forma de vivir y forma de ganarse el sueldo, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo muchos amigos que son matemáticos, aprendieron a programar y hoy están trabajando, ¿no? Trabajan freelance para empresas en el extranjero, resuelven problemas, están muy contentos, programan, hacen optimización, hacen cosas complejas y se desarrollan profesionalmente y son felices. Entonces creo que también esa es una opción, porque a veces quizás uno como estudiante o que recién está arrancando dice, la universidad no me da las herramientas o el Estado no me da las herramientas. Uno hoy en día con esto de la conectividad, con internet, con todo, está nada, a un paso de alcance, ¿no? A un mail, a un tweet de conseguir trabajo y abrirse camino. De vuelta, creo que lo más difícil es largarse, pero una vez que se larga uno, arranca, ¿no? Eso me parece que también es importante para la gente que escucha. En relación a cosas de fomento, aquí Claudio Sagastiza le envió un comentario que dice que en Francia hay sistemas de incentivo fiscal para las empresas que financian tesis industriales con el alumno pasando 3/4 partes del tiempo en la empresa y 1/4 en la universidad. Y con eso, el alumno aprende cómo funciona la vida de una empresa y se lo va transmitiendo al director de tesis y la empresa, al final del doctorado, sabe si le interesa contratar o no al alumno. ¿Qué opinan en relación a eso? De vuelta, eso existe, pero la empresa que hace eso tiene que tener mucha espalda, ¿no? Digamos, tiene que tener los recursos, el tiempo y tiene que ser de vuelta una política de la empresa, depende del grado de la empresa. En Holanda están los doctorados profesionales y seguramente otros lo conocerán, donde lo que básicamente hacen los estudiantes de ese doctorado es, durante 3 años hacen proyectos para distintas empresas y se van formando técnicamente en cómo desarrollar software y terminan eso, un doctorado en 3 años y no escriben tesis, nada, simplemente es la experiencia en distintos proyectos, en distintas tareas y nada, y después como decís vos, los pueden contratar las empresas y siguen trabajando para la industria.
Juan Carlos, ¿vos querías comentar algo? Sí, sí, gracias, Lisandro. Sí, un poco lo que yo quería es recalcar lo que decía Gonzalo. Yo creo que no es tan ligado con la empresa, con la industria, pero yo también he visto y lo he palpado que el tema de los desastres naturales, el tema de las ciencias naturales en general relacionadas con los desastres, es una fuente realmente importante para los matemáticos en particular, para hacer matemática aplicada, que permite varias cosas, permite, a nosotros al menos, en nuestro caso ha sido así, permite entender el trabajo multidisciplinario desde la academia, porque es imposible, por ejemplo, en el tema de volcanes, que voy a poner, por ejemplo, tenemos trabajos en volcanes, tenemos trabajos en meteorología, tenemos trabajos en mareas, que obviamente como matemáticos no podemos ir a resolverlo solos, ¿no? Necesitamos otra comprensión y otros puntos de vista, que en este caso es de colegas aquí en la universidad y de colegas en otros institutos de investigación, pero que no deja de ser muy enriquecedor el tema multidisciplinario. Y se aprende justamente, había esta pregunta acerca de si hablamos del mismo lenguaje. Bueno, a veces no, pero con este tipo de proyectos en los cuales nos vinculamos con otros profesionales se puede aprender diferentes cosas. Pero aparte de la multidisciplinariedad que tiene cada uno de estos proyectos, son casos en los cuales se topa a veces uno con ese componente de investigación básica y también de investigación aplicada. Entonces, por ejemplo, en el tema de volcanes, que les puedo poner el ejemplo directo, nosotros hacemos estudios de la reología de las lavas y métodos numéricos para simular la reología de las lavas, que es algo que obviamente lo publicamos, es más una cuestión de investigación básica, pero al final trabajamos con el Instituto Geofísico de aquí de la universidad y al final todo aterriza de alguna forma en un mapa de riesgos en los cuales tenemos que advertir una población, capacitar una población, y conjugo en plural como universidad en este caso, pero tenemos que advertir una población sobre los riesgos que corren o no corren en una eventual erupción. Entonces uno se topa con toda la cadena en este tipo de problemas de desastres naturales, con toda la cadena de la investigación, desde lo básico a lo aplicado y con colegas de diferentes vertientes, y yo coincido en que es una de las fuentes importantes que se deben desarrollar en la región. Bueno, ya me parece han dado ustedes un panorama bastante interesante. Lamentablemente ya estamos en tiempo cumplido de la mesa redonda, no nos podemos extender mucho más. Así que, bueno, yo particularmente me quedo con varios puntos de las cosas que dijeron. Uno, lo que decía Gonzalo, de poder estar dispuesto a veces a salir del lugar de confort, ¿sí? Para poder dialogar con otras gente que tiene otra formación, que viene desde distintos lugares. Por otro lado, bueno, toda la cuestión de intentar dialogar y trabajar con gente de distintos lenguajes en esta cuestión interdisciplinaria. También, bueno, en definitiva, no siempre, como dijeron los chicos, no siempre la cuestión de esas posibilidades que se dan a la empresa son de una vinculación institucional. A veces es simplemente, bueno, ampliar para los egresados las posibilidades de trabajo, que a lo mejor, como decía Juan Carlos, hace 20 años solo se podía hacer el trabajo en la academia, y hoy hay una variedad de trabajos posibles para egresados en matemática mucho más grande. Entonces, creo que todo eso son avances importantes. Y bueno, finalmente quisiera agradecerles muchísimo a todos por haber querido participar, por haberse tomado el tiempo para las entrevistas, que llevó un buen tiempo para poder estar este tiempo en esta mesa de redonda. Y no sé si alguien quiere dar alguna conclusión final o hacer algún aporte final, le damos este lugar. Si quieren hacer alguna última conclusión. Un poco antes de eso, yo también quiero agradecer que nos hayan acompañado a los miembros de esta mesa, porque hemos podido juntar personas que
ya sea del ámbito académico o desde las empresas, nos han dado su visión, nos han compartido toda la problemática que ellos tienen y, digamos, eso siempre es muy interesante poder contar con sus opiniones y, bueno, quiero agradecer que hayan aceptado nuestra invitación y, como dijo Lisandro, si tienen alguna palabra final, adelante, el tiempo es de ustedes. Bueno, en mi caso, simplemente agradecerles más bien por la invitación y así cortito, desearles una semana exitosa en el Congreso y bueno, mandarles un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bueno, yo agradecerle también a ustedes, chicos, el esfuerzo por todo lo que han estado trabajando y a los estudiantes que están viendo y a los profes también. Yo creo que la matemática es una herramienta muy poderosa que, por lo que sea, ustedes manejan, nosotros manejamos y que la podemos usar para generar mucho bien en la sociedad, ya sea generando riqueza, como decía Carlos, ya sea cuidando la riqueza, cuidando las vidas. O sea que animarlos a que sigan estudiando matemática, física, ingeniería, porque ya te digo, es una herramienta muy poderosa. Y también buscar oportunidades, buscar conexiones, buscar qué problemas se están solucionando por ahí. Alguien los está solucionando, ¿no? Es interesante que todos podamos formar parte de eso. Y por otro lado también tratar de vincularse nosotros en el grupo de Raíces Noreste de Estados Unidos, un grupo de científicos, matemáticos de acá, que estamos constantemente tratando de generar vínculos, colaboraciones, abrir puertas. Horacio es el director y tiene toda la información, pero también aprovechar esos recursos, esos contactos, esas posibilidades. Y también los docentes, los colegas, ¿no? Que trabajemos juntos para que podamos aplicar esto en Argentina y también en Sudamérica. Sí, bueno, yo también agradecerles la oportunidad y por ir reforzando un poquito lo de Gonzalo, pero en otro aspecto que, digamos, como que el conocimiento de matemática, yo no quiero ser cínico, pero es el que les da una ventaja comparativa también en el mercado, ¿no? Como que es un diferenciador importante, porque la capacidad de agarrar un problema de cero, modelarlo, formalizarlo y después, bueno, quizás ya en el camino de la solución uno tiene que saber un poco más también de computación, pero en definitiva también es una rama de la matemática y alguien que viene de matemática tiene la cabeza ya más o menos preparada para ese tipo de problemática. Y es lo que marca la diferencia, porque hay un montón de cursos hoy para aprender data science o machine learning, cosas así, pero digamos, eso es ultra masivo y el diferenciador va a tener que ver con esta formación. Digamos. Así que nada, por ahí no tanto desde el punto, no estoy encarando, ya lo dijo Gonzalo, desde el punto de vista como más de objetivo social, pero desde el objetivo de inserción en el mercado es importante también. Sumando a lo que dice Carlos, yo pensaba que me había enseñado mi doctorado en ciencias de la computación y la conclusión es aprender a lidiar con la frustración. En la industria, cuando uno trabaja y hace investigación y hace cosas difíciles, las cosas tampoco salen y básicamente uno nada, tiene que seguir remándola y creo que con un doctorado en matemática o en computación o en cualquier doctorado, uno aprende a lidiar con la frustración. Eso por un lado. Y creo que otra cosa importante para remarcar si están haciendo doctorado es, nada, aprender a ser independientes. Básicamente eso, si quieren hacer investigación, quieren salir a la industria y quieren también tener este diferencial que menciona Carlos, que es la matemática, poder pararse, ser independientes y decidir hacia dónde van a hacer la investigación concreta, depende de ustedes, ¿no? Porque de vuelta, lo que muchas veces pasa es que te plantean un problema, pero finalmente sos vos el que tiene que decidir hacia dónde vas a ir. O a veces, nada, te das cuenta que el problema que están planteando es cualquiera y también tenés que pararte y decirle, no, este es el problema real que a vos te interesa resolver y para hacer eso hay que ser básicamente independiente. Bueno, yo agrego las últimas palabras. Muchas gracias también por la invitación y por poder participar de este panel. Muy interesante todo. Quería
acotar nomás, acuerdo mucho con lo que dice Carlos, el tema de que quizás uno cuando pone un pie afuera de la academia y llega a la industria, a veces los problemas que uno tiene que abordar no son exactamente los que uno estaba acostumbrado a trabajar, pero sí ha aprendido con el paso del tiempo la capacidad de abstracción. Uno puede agarrar el problema, pensarlo de otra forma, ¿sí? Y uno ya tiene las herramientas, o al menos la mayoría, para poder abordar el problema. Y si no tiene la capacidad para buscarlas. Así que, y eso es, al menos personalmente, lo que a mí me dio la licenciatura y el doctorado. Y por supuesto que paralelamente es importante ir aprendiendo sobre el problema en sí, ¿sí? Si no, queda ahí a mitad de camino. Bien, nuevamente, gracias por participar. Bueno, esperemos que si pueden participar de todas las demás actividades que siguen en este congreso. Y bueno, un saludo grande para todos y ya con esto vamos a cerrar la transmisión. No sé si está ahí Nadia o quién está encargado de eso. Ya cerró. Perfecto. Muy Gracias bien, a todos. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Bueno.